Estos tres primeros ejercicios tienen el objeto de ver cómo se elimina el impuesto diferido en el tiempo que dura ese activo o dura ese pasivo. Muy bien, vamos a ver un ejercicio de aplicación del valor neto de realización. Este ejercicio ya lo hemos visto, pero en la aplicación del BNR, pero vamos a ver la parte correspondiente al impuesto diferido. ¿Sí? Aquí tenemos que la valoración del inventario tiene que ser al menor entre el costo y el BNR. Aquí tenemos el valor del costo, 50,000, y después de la aplicación del BNR, que aquí están los otros gastos para disponer y para terminar el activo, nos da 45,000, el valor del BNR. Lo comparamos contra el costo y identificamos que el BNR es menor. Si el BNR es menor que el costo, reconocemos una pérdida por deterioro. Y si reconocemos una pérdida por deterioro, mi valor en libros del inventario va a ser menor que mi valor en libros contables. Entonces tenemos que comparar. Y acá abajito comparamos. ¿Cuánto es mi valor en libros aplicando las NIF? Originalmente el inventario estaba a 1,000,000. Aplicando la provisión de deterioro de BNR va a disminuir. Y tenemos como valor en libros, tenemos 950,000. Este es el saldo del activo contable. Ahora vamos a comparar con el saldo del activo tributario. Y tenemos una diferencia. Esa diferencia es una diferencia temporaria. A esa diferencia le aplicamos la tasa de impuesto a la renta y determinamos qué tipo de elemento es. ¿Es un activo o un pasivo? Y aquí escogemos, ¿es un activo, es un pasivo o resultado? Activo o pasivo. Estamos hablando de inventario y es un activo. Entonces aquí está la fórmula que me determina si el resultado es un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. Y aquí está la fórmula en la que vimos que primero, si es un activo y si el valor en libros es mayor que el valor tributario, vamos a tener un activo por impuesto diferido y si es lo contrario, un pasivo por impuesto diferido. Entonces, esa regla me determina aquí. Si este fuera, por ejemplo, un pasivo y este pasivo estuviera medido a costo amortizado, por eso el pasivo en NIF es menor que el pasivo tributario, y yo le escogiera aquí pasivo, fíjense que la fórmula me detecta que si es un pasivo y la parte tributaria es mayor que la parte contable, va a identificar un pasivo por impuesto diferido. Y si es un activo, me identifica un activo por impuesto diferido, ¿sí? Aquí tienen que tener claro, no por el hecho de tener una diferencia en un activo, me va a dar activo por impuesto diferido. No por el hecho de ser un pasivo, la diferencia de un pasivo, me va a dar un pasivo por impuesto diferido. Porque fíjense aquí, si yo dijera que el valor en libros de tributario fuera 800, fíjense que siendo un activo, la fórmula me da pasivo. Entonces, no corresponde a que si es un activo, me da activo por impuesto diferido. Si el rubro es un pasivo, me da pasivo por impuesto diferido. Va de acuerdo a cuál es mayor y cuál es menor y qué tipo de elemento tenemos, ¿sí? Entonces, aquí con este cuadrito hemos determinado que hay una diferencia entre el saldo en libros contable y saldo en libros tributario, y esa diferencia temporaria le calculamos la tasa de impuesto a la renta, que es 11,000, y determinamos que es un activo por impuesto diferido. Entonces vamos a reconocer ese activo por impuesto diferido. Primero se reconoce la provisión de BNR, que ya está ahí afectando al inventario, y reconocemos este activo por impuesto diferido que está acá. ¿Sí ven? Activo por impuesto diferido. Activo por los 11,000. Y tenemos aquí un gasto impuesto a la renta acreedor, ¿sí? O ustedes lo pueden llamar un ingreso impuesto a la renta acreedor. Aquí le he puesto gasto impuesto a la renta acreedor. O pueden llamarle ingreso impuesto a la renta. Por eso en el formulario 101 aparece gasto o ingreso. En este caso, deberíamos ponerle un ingreso o lo pueden manejar con la cuenta de gasto acreedora, como ustedes quieran. Entonces, vamos a realizar la conciliación tributaria. Esta clase es auspiciada por nuestra firma Victory Auditores y Consultores SIA Limitada. Si quieres saber sobre nuestros servicios, puedes ir a la siguiente página web, www.victoryecuador.com. Allí podrás ver nuestros servicios, qué otros servicios damos aparte de auditoría externa y consultoría en NIF. Así que anda y míralos ahí.
y vamos a ver cuáles son los ingresos que tuvieron este año. Aquí están 10,000, el costo, tenemos los 8,000, la utilidad contable, tenemos ahí 2,000 y pérdida de BNR que estamos registrando. Aquí están los 50 y tenemos una utilidad antes de impuestos de 1950. ¿Sí? Entonces, esta utilidad antes de impuestos es la utilidad contable que va a pasar a la conciliación tributaria. Y aquí está, pasa a la conciliación tributaria y aquí vamos a poner todas las partidas tributarias, gastos no deducibles, ingresos exentos. Y aquí, por ejemplo, podemos identificar que esta provisión de BNR es no deducible. Aquí está, no deducible al momento de registrar la provisión. Y se va a hacer deducible cuando yo venda ese inventario. Entonces, incremento a la utilidad contable esta partida conciliatoria y me da 2,000 o 2 millones, ¿sí? Entonces, de esto calculo yo el impuesto a la renta. No tengo más partidas conciliatorias y calculo el impuesto a la renta. Y obtengo aquí una utilidad después de impuesto a la renta. Entonces, aquí voy a registrar este impuesto a la renta. Gasto impuesto a la renta contra impuesto a la renta por pagar, ¿sí? Entonces, aquí considerado el primer año como no deducible, ¿sí? Y esta es una diferencia temporaria, ya que en el futuro, cuando ya se venda ese inventario, se tiene que eliminar. Para eso eran los primeros ejercicios, para identificar que a lo largo de la vida útil del activo se debe eliminar. Y, por ejemplo, aquí ya identificamos dos tipos de resultados de impuesto a la renta. Tenemos un gasto impuesto a la renta. Por ejemplo, aquí tenemos un gasto impuesto a la renta. ¿Cuál es el gasto impuesto a la renta? El gasto impuesto a la renta es la suma de dos gastos, como lo veíamos en el formulario 101. Es la suma del gasto impuesto a la renta del periodo, que es el impuesto causado, y el efecto del impuesto diferido, lo que se cargó al resultado de impuesto diferido. La diferencia, ¿cuánto había de impuesto diferido antes de esto? ¿Cuánto había? 0. ¿Cuánto tengo que yo registrar para llegar a 11,000? Los 11,000. Entonces, este resultado aquí es el saldo. De 0 a 11,000 tengo 11,000, ¿sí? Entonces, el movimiento es ingreso 11,000. Y acá tengo gasto impuesto a la renta del periodo. La suma de los dos es el total de gasto impuesto a la renta. Considerando que tengo que dar un resultado. Aquí, ¿cuál es el resultado? Gasto 440 menos 11 sigue siendo gasto. Y acá tengo el impuesto a la renta por pagar de 440,000. Aquí está, que viene de la conciliación tributaria. ¿Y es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo el gasto impuesto a la renta que el impuesto a la renta por pagar, ¿sí? No es lo mismo, ya que el gasto impuesto a la renta se compone de dos, del gasto corriente y del gasto diferido. Muy bien, pasó el segundo año. Recuerda que puedes aprender mucho más en nuestro blog, en nuestra página web de contenido, la cual es www.victoryecuador.net. Termina en .net. Allí te va a aparecer el siguiente formulario de registro, donde tú vas a poder registrarte y vas a recibir todas y cada una de las nuevas videoclases que vamos a estar sacando. Adicional, en cada uno de estos videos, ¿sí? En el enlace que te aparece aquí, tú vas a poder tener el artículo donde va a estar la agrupación de todos nuestros videos relacionados a este tema, y donde vamos a poner más información, checklists, archivos de ser el caso, así que no te lo pierdas. ¿Qué tenemos en el segundo año? En el segundo año se vendió mercadería, ¿sí? Entonces ya se debe reversar la parte de ese inventario que ya se vendió, ¿sí? Porque ya el BNR ya se eliminó del valor del inventario, ya se castigó de ese valor del inventario, ese inventario ya no está. Entonces, vamos a ver. Nos dice, no se compraron autos y se vendieron 18 autos, quedaron 2 del 2019. Sí, entonces, ¿de qué autos se vendieron? Fíjense que teníamos 10 autos modelo 2020 y 10 autos del modelo 2019. Entonces, vamos a ver cómo afecta eso. Si quedaron 2 vehículos del 2019, eso quiere decir que se vendieron 10 vehículos, aquí está, a un precio normal, sin castigarlo, de 55,000, y acá tenemos 8 vehículos del 2019 que se había afectado el BNR. Aquí tenemos el descuento de que estamos dando del 10%, ¿sí?
Ya van a revisar ustedes el ejercicio, aquí tenemos el descuento del 10%, por eso en los autos 2019 el ingreso es menor. Vendemos todos los 10 autos 2020 y 8 del 2019 y nos quedan 2 del 2019. Muy bien. Entonces el costo es lo mismo. Nos costó cada uno 50.000 del 2020 y 45 del 2000, los autos del 2019. Muy bien. Ingreso y costo. Tenemos nuestra utilidad, ¿sí? Registramos los gastos de venta, que son los gastos que íbamos a incurrir para generar la venta, ¿sí? De este inventario, de donde nosotros sacamos el valor para calcular el BNR. Recuerden que el BNR es el precio estimado de venta menos los costos estimados para generar esa venta. Entonces aquí ya están esos costos estimados para generar esa venta que ya se ejecutaron porque ya se vendieron. Aquí están los 8 vehículos del 2019. Tenemos una utilidad neta y esa utilidad contable va a ir a la conciliación tributaria y aquí está, conciliación tributaria. Y aquí, ¿qué sucedió? Nos dice que ya se vendió, esta es la conciliación tributaria, ya se reversó el valor de estos vehículos que ya se vendieron. Entonces al inicio el BNR era no deducible. Acá ya se volvió deducible porque ya se vendió. Entonces, ¿qué sucede en esta conciliación tributaria? Es que yo le resto, ya no le sumo como al inicio, le resto esos 40.000 y el impuesto a la renta va a ser el 22% de esta base imponible. Y aquí tengo una utilidad neta. Ahora bien, veamos cómo nos quedó el saldo del inventario, porque con base al saldo contable del activo y pasivo se calcula el impuesto diferido. El año 2, este es el año 2. En el año 2 ya nos quedan solo 2 vehículos de 50.000 de 2019. ¿Sí? Esos 2 vehículos, como son del 2019, aún tienen una partecita de ese BNR, ¿sí? De esta cuenta reguladora. Este es el activo y esta es la cuenta reguladora del activo. Nos da saldo en libros del inventario de 90.000 y lo vamos a comparar con el saldo tributario. El saldo tributario tenemos que es 100.000 porque no se reconoce en el saldo tributario BNR, no nos reconoce. Sacamos la diferencia temporaria que es 10 y calculamos el impuesto. Decimos que es un activo y nos sigue dando que es un activo por impuesto diferido. Pero fíjense, yo ya les he dicho, este es el saldo. Así como les dije, si yo tengo 0, de 0 a 11.000, ¿cuánto tengo que registrar para llegar a 11.000? Tengo que registrar 11.000. De 11.000 para llegar a 2.200, ¿cuánto tengo que registrar? Tengo que registrar 11.000 menos 2.200. Tengo que registrar 8.800, que me van a disminuir mi activo por impuesto diferido. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso de allí. 8.200. ¿Dónde están los 8.200? Fíjense aquí. Reconozco el gasto impuesto a la renta contra la eliminación de la mayoría del activo por impuesto diferido. Aún no elimino todo. ¿Por qué? Porque aún tengo una provisión que me hace diferenciar de mi saldo en libros contables con mi saldo en libro tributario. Entonces reconozco la mayoría, ¿sí? Entonces gasto impuesto a la renta contra activo por impuesto diferido. Y estoy eliminando el impuesto diferido. Muy bien, ¿qué más tengo que reconocer? Si te ha gustado esta videoclase, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguna y tienes que darle a la campanita para que te avisen nuestra próxima videoclase. Tengo que reconocer, fíjense aquí, que reconocemos la venta de ese inventario y fíjense cómo se elimina el BNR. Sale inventario, el costo histórico del inventario, el deterioro por cada vehículo era 5.000, se elimina el BNR de 8 vehículos se elimina, porque esta era una cuenta acreedora, pasa al debe, se elimina el inventario, el costo histórico y contra costo de venta. Costo de venta va a ir el valor del BNR. Muy bien, entonces aquí tenemos estos vehículos que tenían una pérdida de valor del BNR. Y fíjense que acá tenemos igual mandado al costo de venta estos 10 vehículos que no tenían una afectación en el BNR y estaban a su costo del inventario histórico. Muy bien. Y acá tenemos el gasto impuesto a la renta que sale de la conciliación tributaria. Fíjense aquí. Tengo base imponible por el 22%. Aquí tengo el impuesto a la renta por pagar.
Y aquí tengo ya el impuesto a la renta por pagar contra un gasto impuesto a la renta. Y acá en este cuadrito determino cuánto es el gasto impuesto a la renta y cuánto es el impuesto a la renta por pagar. El impuesto a la renta por pagar es lo que me sale de mi conciliación tributaria, que son los 2.200. Y el gasto impuesto a la renta corresponde a este gasto de corriente de impuesto a la renta y el gasto que registramos del impuesto diferido, ¿sí? La suma de los dos da 11.000. Y esos 11.000 son los que tengo que yo poner en cada una de esas líneas al último, después del tema del ORI, en el estado de resultado, en el formulario 101. Entonces, en una línea de gasto corriente voy a ponerle el impuesto causado. Y en la otra línea, el gasto que me produjo, ¿sí? El impuesto diferido. Y aquí el tercer año ya se ha de vender este inventario de aquí y me tiene que quedar un impuesto diferido. Me va a quedar un saldo en el tercer año. En el tercer año yo voy a tener, ¿cuánto de inventario? 0, porque se vendió todo. ¿Cuánto tengo en saldo tributario? 0, porque ya no hay ese inventario. ¿Cuál es la diferencia? 0. ¿Y cuál debería ser el impuesto diferido? 0. Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar de 2.000 a 0? 2.000. Entonces, ese valor es el que tengo que ajustar en el tercer año para poder eliminar por completo el impuesto diferido. Muy bien, vamos al ejercicio. Nos vemos en la siguiente clase de NIF. No te olvides darle a la campanita y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de estos contenidos, ninguna de estas videoclases. Te espero en la siguiente.